Muy bien, pues muchísimas gracias, Fito, por la invitación. Para mí es un placer el poder estar aquí. Eh, Darte muchas gracias por el trabajo que estás haciendo de recopilar toda esta información relativa al diseño de fincas y bueno, pues a diseñar otro modelo de agricultura que lo necesitamos con bastante urgencia. Y creo que no tenemos demasiado tiempo, así que me voy a ir al lío directamente. Vamos con la presentación y así pues quizás podamos también tener un ratito para poder charlar tranquilamente. A ver si esto me deja. Ahí está. Vale, parece que todo funciona correctamente. Pues sin mucha más demora, allá vamos. Vale. Bueno, queríamos empezar brevemente presentando nuestro proyecto. Somos una cooperativa de la economía social y solidaria que nos llamamos Sustraya Habitat Design y nos dedicamos a lo que ponemos aquí, esta regeneración de agroecosistemas, teniendo una visión un poquito amplia, en este caso de una escala a nivel territorial. Creemos que nos enfrentamos a grandes retos. Dentro de todos estos retos necesitamos una transformación urgente del modelo de agricultura en el que estamos, pero nos parece que aunque solo hiciéramos agricultura regenerativa, aunque consiguiéramos darle un vuelco completamente al modelo de producción de alimentos que tenemos actualmente en el planeta, creemos que debe de ir acompañado de otros muchos cambios y por eso nos gusta hablar siempre de economía social y solidaria, porque nos parece que necesitamos otro modelo económico, un modelo económico pues, centrado en las personas, centrado en el cuidado del planeta, de los recursos naturales y en el cuidado de las personas. Y nos parece que es ese cambio importante pues, basado en la cooperación y no en la competición hacia el que nos tenemos que ir dirigiendo. Nuestro trabajo, somos una cooperativa joven, llevamos 5 años, nos dedicamos al diseño, la implementación y el asesoramiento de proyectos agroecológicos basados en la permacultura como metodología de diseño y en herramientas como pueden ser la agricultura y la ganadería regenerativa, pero también pues, todo relacionado con los procesos participativos, los procesos grupales, etcétera, que nos permiten pues, diseñar modelos de producción basados en la agroecología, basados en esa producción sana de alimentos y que sean capaces de poner soluciones a algunos de los problemas en los que nos estamos encontrando en estos momentos, ¿no? Como son pues, la pérdida y la erosión de los suelos, procesos de contaminación que nos encontramos en muchos lugares también, la pérdida de diversidad y de estratos vegetales, introduciendo nuevamente la ganadería, o sea, saliéndonos de esta dinámica loca de los últimos 50, 60 años en los que se ha separado la agricultura de la ganadería en un proceso que nunca se debió de separar. No podemos entender la agricultura sin la integración de la ganadería. Y luego también la falta de gestión de nuestros modelos tradicionales. Nos encontramos con amplias zonas de nuestro territorio en las que se ha optado por un modelo de no gestión, es decir, el no hacer es un modelo de gestión y eso tiene sus repercusiones. Amplias zonas del territorio, sobre todo en la península ibérica, en la que están completamente abandonados y pensamos que es urgente pues, volver a gestionar todos los espacios de terreno, sobre todo si tenemos en cuenta en que en las próximas décadas, si queremos hacer frente a problemas tan fuertes como son el cambio climático o el agotamiento de los combustibles fósiles, o sea, tenemos que plantearnos una relocalización de la producción y en este caso con bastantes pocas décadas por delante que tendremos que hacer todo esto. Estamos trabajando en los últimos años bajo un concepto que nos parece interesante, que es lo que nosotros denominamos la gestión agroecológica del territorio. ¿Perdón? No, todo bien, todo bien. Alguien Vale, habló. perfecto. La gestión agroecológica del territorio. ¿Qué es esto? Nosotros nos gusta pensarnos o imaginarnos como herederos de una tradición ancestral de modelo de gestión en el territorio basado en modelos agrosilvopastoriles en los que nuestros ancestros, nuestros antepasados, fueron capaces de desarrollar modelos de producción alimentaria que fueran sostenibles y manteniendo equilibrios con los recursos que el propio entorno les podía proporcionar.
Tenemos gran cantidad de ejemplos en la península ibérica, tanto en España como en Portugal, y vienen a la cabeza pues, los ejemplos de las dehesas o los montados en Portugal, ¿no? Cómo en base a modelos agrosilvopastoriles fueron capaces de diseñar paisajes sostenibles que han permanecido durante muchos siglos, siendo la base de la alimentación de unas sociedades que vivían en equilibrio con los recursos que el propio medio les podía garantizar. Nos parece que es importante en este momento histórico recuperar toda esta herencia que nos viene de atrás y todo este conocimiento actualizarlo con algunas técnicas y sobre todo pues, basados en la ciencia sostenible del siglo XXI para poder desarrollar modelos que nos permitan hacer esta gestión agroecológica del territorio en base a lo que desde una perspectiva de economía social y solidaria serían pequeñas cooperativas que se dedican a gestionar estos recursos y a producir los alimentos que necesita un propio territorio. En una suerte de metabolismo social, digamos, en la que somos capaces de generar los propios recursos que necesitamos en un territorio en base a los recursos que ese territorio nos puede proporcionar. Y esto lo hacemos pues, en base a gestión, manejos, biofertilización de suelos, cómo no, la gestión y el manejo del agua como algo fundamental, desde una perspectiva integral, entendiendo la integralidad de los agroecosistemas, es decir, de los ecosistemas sobre los que se asienta y sobre los que desarrollamos los modelos agrícolas y ganaderos sobre los que trabajamos, apostando por una diversidad de especies y estratos vegetales. Y luego, bueno, este término lo utilizamos un poco en broma, ¿no? Que es lo que nosotros denominamos el coaching agrario, ¿no? Vemos cómo, pues muchas veces en el sector primario nos encontramos con graves problemas de autoestima y nos parece que es importante trabajar esto, ¿no? Y trabajarlo desde una manera además colectiva y desde una manera grupal, desarrollando modelos que pongan también la viabilidad económica en el centro. Por lo general, mucha de la gente que se acerca a nosotros, la dimensión ecológica y la dimensión social las tienen muy bien trabajadas, pero la dimensión ecológica no se suele trabajar y precisamente eso es uno de los puntos flacos en ocasiones de los proyectos. Y pues nos toca recordar que los proyectos o son también sostenibles económicamente o no lo son a ninguno de los otros niveles. Pasando ya a esta parte del diseño hidrológico, bueno, pues estas son imágenes de problemas que nos solemos encontrar habitualmente, ¿no? Cuando visitamos fincas, pues modelos en los que el suelo se encuentra completamente desnudo. Esto es aquí muy cerquita de mi casa. Yo vivo en Álava, es una zona pues, que es muy característica por la producción de patata y nos encontramos con esto, ¿no? Con suelos completamente desnudos que no atienden ni a la orografía ni a las características climáticas de la zona, en los que pues, viene una tromba de agua, como en este caso 80-100 litros, y pues, nos encontramos con fenómenos de arrastre y de erosión como estos que vemos, ¿no? Pues, enormes pérdidas de suelo, enormes pérdidas de fertilidad del suelo que terminan en los ríos y que suponen un grave problema tanto a la hora de la producción como a la hora de la pérdida de fertilidad de esos suelos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de lo que sería el impacto de una gota de agua sobre un suelo que está completamente desnudo, es como si fuera un balazo, ¿no? Y tenemos pues, bueno, pues, diferentes ejemplos de pequeños experimentos como este de aquí, en el que tenemos diferentes muestras de suelo con diferentes tipos de cubiertas vegetales, desde suelos que están completamente desnudos a suelos que están acolchados o suelos que tienen un pasto, y a esos suelos, si le aplicáramos exactamente la misma cantidad de agua, pues veríamos lo que se puede apreciar en las figuras de abajo, pues cómo aquellos suelos que tienen un acolchado son capaces de frenar la velocidad del agua. Recordemos que el agua, cuando nos produce fenómenos de escorrentía, es cuando adquiere cierta velocidad. Entonces, cuando tenemos un acolchado, lo que hacemos es frenar esa velocidad del agua, darle tiempo a que pueda ser filtrada por el propio suelo, y vemos que cuando tenemos suelos que están acolchados con cubiertas vegetales, son capaces de retener ese agua y no tener pérdidas de suelo por escorrentía. Por el contrario, en todos aquellos suelos en los que están completamente desnudos, cuando llega una gran tormenta de agua, lo que hace es arrastrar el suelo, perdemos fertilidad y además ese agua no se retiene, con lo que se pierde y terminan los arroyos, ¿no? Pues con esta visión o bajo esta perspectiva se desarrolla el concepto que se denomina diseño hidrológico en línea clave o key line, que es una metodología que nos viene
que nos viene de Australia, que se desarrolla en los años 70, en los años 80, y básicamente lo que nos hace es interpretar un paisaje en función a diferentes características de la propia orografía de ese paisaje, y aprovechando esas características poder diseñar para establecer diversos puntos a lo largo del territorio que nos puedan servir para la retención del agua y para hacer un acopio del agua que se mueve en escorrentía por la parcela para luego poder ser aprovechados en determinados momentos. Ahí vemos en este paisaje cómo está formado por laderas y por vertientes. Lógicamente el agua se irá acumulando en las vertientes, por lo que es en estos lugares el punto en el que se puede hacer una acumulación de agua para su posterior uso, y cómo de esos estanques, si sacamos unos brazos, por decirlo de alguna manera, en lateral, hacia la derecha o hacia la izquierda, pues podemos captar todo ese agua que fluye en escorrentía superficial y podemos almacenarlo en esos puntos para su posterior uso. Si lo viéramos a un nivel topográfico, el punto clave sería el punto azul ese que está ahí en la fotografía, y sería un punto ideal para el establecimiento de estos estanques. Estanques que, por cierto, son estanques en tierra, que nos permite actuar a modo de membrana semipermanente, que permite pues, regular los niveles de aguas freáticas que nos podemos encontrar en un determinado lugar. Y a partir de ese punto clave, pues hacer los diferentes movimientos de agua en la parcela para su acumulación o para su utilización. Para que lo veamos un poco más claro, en un ejemplo así un poco rápido, esto es un caso en Navarra, es un proyecto en el que está en la ladera de una montaña. Es una zona que tenía bastantes escorrentías, la precipitación, si no recuerdo mal, eran unos 900 milímetros anuales. Entonces, lo que nos permite este diseño hidrológico en línea clave es tomar una mini cuenca hidrológica, es decir, toda esta zona de aquí, establecer una serie de brazos que nos permiten recolectar todo este agua que vendría por escorrentía y podría hacer bastante daño, frenarla, pararla, acumularla, y a partir de ahí establecer diferentes zonas para hacer diferentes aprovechamientos en el propio terreno. Así, pues de la parte inferior del estanque nos permitiría poder sacar un canal, en este caso de riego, y poder hacer riegos de diferentes zonas, o mandarlo a otra zona inferior, hacer otra acumulación y hacer otra zona de riego, estableciendo diferentes zonas. Así tendríamos pues, lo que es la zona de captación, una zona de infiltración, que sería toda esta zona de aquí, una zona de riego y otra zona de riego también. Con esto nos permitiría ir estableciendo los diferentes marcos de plantación, bien sea para el aprovechamiento de frutales en esta zona de aquí, que sería una zona bastante húmeda por ese aprovechamiento de infiltración del agua, y aquí estableceríamos frutales siguiendo los patrones que nos establece la línea clave. Nos permitiría también, a través del canal de riego, establecer bancales hortícolas siguiendo también los patrones de línea clave. Y en esta zona de aquí abajo, pues bueno, una zona de aprovechamiento de aromáticas, en una parte de la finca que se daban bastante bien. Y en esta zona de aquí abajo, pues el establecimiento de un bosque comestible, un bosque de alimentos. Para la gente que no está tan familiarizada con el mundo de la permacultura, los bosques de alimentos sería tratar de imitar los 7 estratos que nos encontramos dentro de un bosque natural, pero haciendo que esos 7 estratos sean todo de especies comestibles para los humanos o para los animales, o que tengan algún tipo de aprovechamiento, bien sea forestal o bien sea medicinal, etc. Entonces estableceríamos un bosque comestible. A nosotros nos gusta diseñarlo desde una perspectiva más productiva para que sean más fáciles los trabajos de recolección, no esa típica imagen del bosque comestible que tienes que entrar con un machete a buscar los alimentos, sino que sea de una manera fácil para luego poder trabajar su recolección, y establecer toda esta zona de bosque comestible siguiendo estos patrones en línea clave y estableciendo callejones a través de los cuales ir pasando una ganadería en manejo rotacional dirigido para hacer la fertilización de la propia parcela y para hacer un aprovechamiento más agrosilvopastoril también. Este sería pues el establecimiento de cómo el diseño de toda la finca. Esto es una finca de 15 hectáreas aproximadamente, en la que teníamos pues, las zonas que comentábamos, la zona de producción frutícola, bosque comestible, zona de aprovechamiento de aromáticas y bosque comestible
zona hortícola, perdón, y bosque comestible con aprovechamiento ganadero. Aquí ha habido un salto. Vale, este diseño hidrológico pues nos permite también poder utilizar diferentes aperos, como un apero Geomans, que es como una especie de subsolador, un chisel con una forma especial que lo que nos permite es, partiendo de zonas en las que tenemos terrenos muy compactados, ir haciendo diferentes pasadas a diferentes profundidades para que, por medio del trabajo de raíces en años sucesivos, ir haciendo un esponjamiento del suelo, ir aumentando la fertilidad del suelo. De esta forma conseguimos retener mayor cantidad de agua, permitimos la oxigenación de este suelo, de esta manera permitimos que la microbiología se active, activando todos los procesos biológicos que se dan dentro del suelo, y por medio de las raíces conseguir la descompactación de esos suelos y conseguir unos suelos mucho más profundos. Y pues una cosa también muy importante que nos permite el diseño hidrológico, que es aumentar la capacidad de fijación de carbono que tienen todos estos procesos. Y para ello, pues bueno, utilizando diferentes herramientas, como veíamos aquí. Este es el apero Geomans, esto es un roller crimper que veremos luego un poco más adelante. Este es un roller crimper, bueno, diseñado por nosotros, y este sería un apero Geomans diseñado y construido por mi compañero Ever, que bueno, pues que nosotros lo hacemos de una manera mecánica, a un coste pues mucho más inferior de lo que puede ser un apero de estas características, pero con unos resultados pues muy buenos también. Vale, pues poder hacer pues este tipo de manejos también, ¿no? Nosotros estamos caminando poco a poco a hacer pues bueno, agroforestería sobre pradera, establecer praderas y a partir de esas praderas ir a cultivos extensivos que nos permitan manejarlo pues con diferentes técnicas, como veremos un poco más adelante. Con una cosa también importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El diseño hidrológico también se le llama o se le dice cosecha de agua y tierra, ¿no? En el sentido de que nos permite cosechar agua por un lado y tierra por otro. Es un manejo que lo que permite es incrementar la actividad microbiológica de los suelos y con ello aumentar la fijación de carbono por medio de la fitosíntesis y de pues, todo este complejo que se da dentro de la rizosfera, con todo este intercambio de azúcares a través de la planta, minerales que aporta la microbiología, que permite toda esa fijación de carbono en suelo, lo cual es un hecho muy importante como una herramienta fundamental a la hora de combatir cambio climático. Los suelos son el mayor sumidero de carbono que tenemos en la actualidad en el planeta, por detrás de los océanos, pero los océanos no admiten ya más carbono porque se están acidificando en exceso. Y también tenemos que pensar que por cada un 1% que consigamos aumentar el contenido de materia orgánica de los suelos, incrementamos también su capacidad de comportarse como una esponja. Es decir, por cada un 1% aproximadamente conseguimos incrementar en unos 140.000 litros por hectárea, lo cual pues no es ninguna tontería pues en climas como por ejemplo el nuestro, ¿no? Pues con tendencia clima mediterráneo, con veranos cada vez más secos, con disminución de precipitaciones y demás. Vale, bueno, ya vamos justitos de tiempo. Bueno, pues quería comentar pues, diferentes ejemplos de proyectos que estamos desarrollando, que creo que es un poco la mejor manera de poder ver cómo se puede integrar todo el diseño hidrológico con los modelos agrosilvopastoriles en los que nosotros trabajamos. Este es un proyecto que llevamos varios años ya. Es la Granja Escuela Gure Sustraya, que tiene un nombre similar al nuestro. Sustraya, que en euskera significa raíces, es un proyecto también dentro de la economía social y solidaria, en el que pues, nos contrataron para diseñar la producción de alimentos que necesita el comedor de esta granja escuela. Y bueno, pues fuimos a un diseño diversificado también, siguiendo patrones en línea clave. Con este diseño hidrológico para el establecimiento de diferentes zonas, tanto de la zona de aromáticas como la zona de bosque comestible, como una pradera adhesada, la zona de producción hortícola también en bancales elevados, siguiendo patrones en línea clave. Dentro de esta zona hortícola nos gusta trabajar también a nivel de multiestrato, con bancales permanentes de aproximadamente 1 metro de ancho, diseñados para ser trabajados con pequeños tractores, paso de ruedas a cada uno de los lados.
para hacer la ida, para hacer la vuelta, con diferentes arbustos también intercalados en la producción hortícola. Trabajamos según el modelo biointensivo de producción hortícola y a poder ser también pues, con la integración de estratos frutales, ¿no? Buscando también siempre situaciones de semisombreo que en verano pues, son bastante de agradecer. Estas eran las condiciones del suelo que nos encontramos la primera vez. Esto era después de verano, pues un suelo muy compactado. Los caballos se manejaban libres, sin ningún tipo de manejo, sin ningún tipo de control, generando bastante compactación en el terreno. Nos encontrábamos pues, muchas plantas pioneras, muchas plantas indicadoras de que los niveles de compactación del suelo eran bastante grandes. Nosotros manejamos con diferentes herramientas, pues haciendo diferentes pasadas con este apero llevamos para hacer toda esta descompactación del terreno y luego también con el manejo de diferentes sucesiones de animales. En este caso, seguimos un poco los manejos que también pues, lleva Joel Salatin en Estados Unidos, ¿no? Con los famosos chicken tractors o tractores de pollos, que son estas estructuras que nos permiten hacer todos estos manejos, o sea, todos estos manejos dentro de los callejones de las zonas forestales que vamos implementando. Esto sería la utilización de los chicken tractor en producción hortícola, por un lado haciendo o sea, la búsqueda de tempero por medio de mini túneles y después pues todas las labores de preparación del terreno las hacemos con los gallineros móviles. Bueno, una imagen del gallinero móvil en el que tenemos pues, bueno, las zonas de grano para la alimentación de los animales, las zonas de agua. Y por lo general vamos siguiendo siempre una secuencia en la que por delante van los herbívoros haciendo una primera pasada y haciendo un primer aprovechamiento de los pastos en pastoreo rotacional dirigido. Por lo general están un día en la misma parcela y se van rotando, con la idea un poco de que 3 días después, una vez que han pasado por allá las moscas y ya han eclosionado los gusanos de las larvas, pues metemos a las gallinas o a los pollos para hacer ese aprovechamiento, por un lado, de la proteína de los gusanos y por otro lado, para que esparzan el estiércol, desinfecten o eliminen las plagas que nos podamos encontrar dentro de la pradera, etcétera. Y en este caso, bueno, en esta sucesión irían vacas seguidas de gallinas y en el proyecto, como tienen una componente pedagógica importante, pues les hacía bastante gracia que el gallinero móvil pues fuera pues la caravana esta que vemos aquí. Entonces, pues a los 3 días de que pasaran las vacas, pues pasaban las gallinas con su caravana. Esta es la caravana por dentro, aquí podemos ver los eseladeros, los ponederos, etcétera, siguiendo pues un poco esa sucesión, ¿no? Vacas con gallinas y por otro lado ovejas con pollos. Haciendo pues todo ese trabajo importante de mejora de los pastos, de mejora de las condiciones microbiológicas de los suelos, de mejora de la capacidad de infiltración. Bueno, unas vacas bastante curiosas en este caso son las Highlanders escocesas, que son unas vacas bastante pequeñitas, que para la labor pedagógica del proyecto eran muy interesantes. Y bueno, otra cosa que también es interesante es dentro del grano que les damos a las aves, se lo damos entero con una doble función. Por un lado, lo que sería la propia alimentación de las aves y por otro lado, pues que aquel grano que vaya cayendo, pues que pueda germinar directamente sobre la pradera, con lo cual se va haciendo un mejoramiento de la pradera de una manera pues bastante rápida, ¿no? Aquí podemos ver pues, la gran cantidad de leguminosas y de gramíneas que nos encontramos en el pasto. Y este sería pues, el impacto que generarían los chicken tractors una vez que han pasado por esa línea. Vemos cómo lo dejan bien de pelado. Sometemos una intensa carga puntual a la pradera y luego dejando largos tiempos de reposo, como sucede en los ecosistemas naturales, para que se produzca una mejora de los pastos. Aquí vemos cuál es el rebrote ya del pasto una vez que ha pasado un cierto tiempo
y podemos ver la diferencia, ¿no? Es la misma zona, un año y 2 meses después de cómo nos lo encontramos inicialmente, a cómo está, pues, tras un manejo adecuado por medio de la ganadería, pues la capacidad de mejora que tienen las praderas. Vale, nos vamos a otra zona de Burgos. Esta es una finca de 9 hectáreas de producción convencional de cereal principalmente, en el que en una primera fase estamos haciendo un proyecto de agroforestería, es decir, diseño hidrológico que nos permita gestionar las aguas en escorrentía para almacenar en 1, 2, 3, 4, 5 estanques que nos permitan hacer un semirregadío, que permitan el establecimiento de almendros siguiendo los patrones en línea clave y estableciendo también una serie de calles a través de las cuales pues, seguir con la producción extensiva. En este caso ya agroecológico. Tras un periodo de conversión ya está en producción ecológica. El primer paso es transformarlo en un sistema de agroforestería para posteriormente introducir a la ganadería para hacer un modelo agrosilvopastoril. De lo que es una producción con químicos convencional en extensiva, pasar a un modelo diversificado de mucho mayor rendimiento en lo productivo y económicamente pues un modelo mucho más viable. Recordemos que, bueno, o sea, que aquí en Europa la agricultura está muy subvencionada a través de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que es lo que está permitiendo a gran parte de los productores convencionales poder subsistir. O sea, el rendimiento por hectárea es extremadamente bajo y prácticamente están viviendo gracias a todas estas ayudas que provienen de la Política Agraria Comunitaria. Entonces, la transición hacia todos estos modelos agroecológicos diversificados, desde nuestro punto de vista, es un modelo de poder volver a hacer viables económicamente, ecológicamente y socialmente, pues todo este sector primario que pues, está tan castigado. Bueno, pues estas son las imágenes de los primeros trabajos del establecimiento en línea clave. Ya podemos ver pues, también los arbolitos de los almendros, cómo están en calles en un marco de 8x8 aproximadamente. Este es el punto en el que nos encontrábamos inicialmente en el terreno. Bueno, este es el establecimiento de uno de los estanques. Estos son 600.000 litros, si no recuerdo mal. Y bueno, pues como pues se va generando pues todo un paisaje a través de todos estos canales que van permitiendo pues la captación del agua, la distribución, la infiltración, la mejora de las condiciones hidrológicas del terreno para el establecimiento de estos árboles. Vamos viendo diferentes imágenes. Y bueno, y cómo va evolucionando con el paso del tiempo. Esta sería un poco la imagen, pues el establecimiento de diferentes callejones, adaptándonos también a la maquinaria que en este caso tiene el cliente, ¿no? Al ancho de la cosechadora que tiene el cliente y cómo los estanques pues poco a poco se van llenando. Es importante decir que son semipermeables, es decir, lo que hacemos es por medio del sistema hidrológico se va infiltrando agua que lo que permite es la recarga de los mantos freáticos que se encuentran en el subsuelo, de manera que en los primeros años es difícil el poder establecer estanques permanentes, pero en la medida en que los mantos freáticos se van recargando, sube el nivel freático y eso permite el tener durante mayor periodo a lo largo del año pues, agua que podemos utilizar para riego en determinados momentos en la parcela. Y bueno, pues ya como va mejorando en base al manejo hidrológico, pues las condiciones en las que nos encontramos, la que nos vamos encontrando en la parcela. Empezamos a andar un poquito justos de tiempo, así que me voy a pasar a otro proyecto. Vale, este es un proyecto sobre 120 hectáreas, que es todo, pues digamos que es la vega de un río que pues vienen diferentes valles a la misma zona. Lo mismo, sobre un diseño potente a nivel de diseño hidrológico hemos ido estableciendo las diferentes zonas. Esta es una de las personas, bueno, para mí protagonistas de este proyecto, Eva, que junto con su marido Ricardo, que él es el productor que está haciendo todo este salto, bueno, ella ha decidido, como veremos un poco más adelante, hacerse cargo de la ganadería que va a fertilizar todo este proyecto.
nos hemos ido a unas razas rústicas, y como veremos luego en una pequeña presentación más adelante, y creo que va a ser la manera más fácil de explicar este proyecto. Y bueno, esta es otra de las cosas en las que hemos trabajado durante todo este verano, que es en el desarrollo de un gallinero móvil grande para unas 100 gallinas aproximadamente, que tiene esta forma por dentro, y que aquí os pongo un pequeño vídeo. No me deja. Da problemas de conexión. Vamos con este otro. Da problemas la presentación. Vale, ahora... Vale, ahora se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Vale, lo que comentaba. Bueno, es una zona bastante amplia. Lo que hemos intentado hacer es, pues, de cada uno de estos valles, establecer diferentes zonas de retención de agua. Pues aquí vemos diferentes zonas de captación que nos permite retenerlo en diferentes estanques, que a su vez nos permiten por gravedad establecer diferentes zonas de riego que se van a poder ser regadas en función del agua que vamos acumulando en cada uno de estos puntos. Siguiendo un esquema, pues lo que nos podemos encontrar aquí, ¿no? Este es uno de los valles, por aquí vendría toda la cuenca principal, de tal manera que todas las aguas que nos vienen de la parte superior las podemos conducir por todos estos canales a todos estos estanques, y a partir de ahí hacer unos canales de riego que nos permitirían regar, pues, todas estas amplias zonas, ¿no? Estableciendo zonas de riego, zonas que van a tener mayor humedad porque se va a producir una infiltración de agua, y todas estas otras zonas de captación. Con lo cual, lo que estamos desarrollando ahí es, pues, todo el sistema de producción extensivo agroecológico. Este invierno haremos la plantación de los árboles siguiendo los patrones que nos establece la línea clave, y luego la fertilización de cada una de las parcelas siguiendo todo este manejo en pastoreo rotacional, como vemos aquí como vemos en este dibujo de aquí. Parcelas, o sea, diseñamos las parcelas en función a la carga ganadera a las que se puede someter. En este caso es en verano, hacemos un aporte de parte de los forrajes que este propio productor produce, de tal manera que esta es la zona en la que impactan, esta es la zona en la que se va mejorando, este sería la próxima parcela, haciendo un manejo rotacional por cada una de las parcelas post cosecha, una vez que hemos tenido la cosecha. Entonces, de esa manera lo que conseguimos es un aprovechamiento triple. Por un lado, el cultivo extensivo, la producción de los frutales, y por otro lado, pues toda la ganadería, que ahora inicialmente lo estamos haciendo con una ganadería pequeña, de 23 vacas son las que hay ahora mismo, que queremos ir aumentando y también diversificando, con esa idea de que después de los herbívoros vayan las aves, que nos hacen una mejora importante del suelo en cuanto a lo que es la desparasitación, la mejora de la fertilidad y la preparación del terreno para lo que es la producción agrícola extensiva. Y lo voy a dejar aquí porque nos quedan 2 minutos y ya no nos va a dar tiempo a mucho más, así que pues encantado de seguir, pues bueno, seguimos hablando por el chat, un poco atender las preguntas que puedan surgir, y no me quería despedir sin mandar un fuertísimo abrazo a mi familia argentina, que me hace muchísima ilusión que estén ahí del otro lado,